Vamos a continuar con el estudio del libro de los Hechos. Tenemos que recordar que el capítulo 12 del libro de los Hechos había acontecido algo importantísimo. No nos olvidemos que muchos cristianos eran perseguidos, habían sido muertos, Esteban, Jacob, Pedro estaba en la cárcel, y recuerdan esa anécdota de que un ángel se le apareció en la cárcel y lo sacó de la cárcel, que estaba prisionero. Y luego Herodes le buscaba por todos lados y no le podía encontrar, ¿no? Y por ese asunto, se sintió impotente. Y en el versículo 12 nos dice, pero en el capítulo 12 nos dice que él había llegado, había bajado de Galilea, ¿hasta dónde? A otro lugar donde él tenía su casa, tenía su lugar de residencia prácticamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Él llegó a esa casa, había personas que le esperaban, le recibían, y él tuvo una audacia tremenda. Y en el versículo 21 nos dice: y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó a este grupo de personas. ¿Qué le estaba diciendo? Era un discurso, pero un discurso de reprensión, un discurso que no estaba bien él prácticamente. Y la gente se quedó sorprendida y dijo: este es un Dios, este es Dios, no es posible. Y él, muy orgulloso, lógicamente, dijo: bueno, y sí. ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Recuerdan ustedes? ¿Sí recuerdan? Entonces, Dios le hirió y prácticamente murió devorado por gusanos, dice la palabra de Dios, justamente en el versículo 23. Y al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio gloria a Dios y expiró comido de gusanos. ¡Qué vil término! Él fue nieto ¿de quién? De Herodes el Grande, ¿no? Hasta ahí llegamos con el capítulo 12, pero aquí cambia la historia totalmente y comienza una nueva historia. Comienza la historia de un hombre que en el principio, ya estudiamos en el capítulo 9, en el principio era capítulo 8 y capítulo 9, era un perseguidor de la iglesia. Un perseguidor, en otras palabras, era un asesino, porque permitía asesinar e encarcelar a los cristianos. Ese era Saulo de Tarso, recuerde, ¿no? Pero aquí cambia la historia, y el capítulo 13 empezamos, dice, que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Mire, después de que Pablo recibe al Señor, tiene un encuentro con el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo le lleva lejos para prepararlo. Dice que después de 3 años él regresa y luego va ¿a dónde? A Tarso. Y ahí es donde le van a dar el encuentro prácticamente para traerlo a Antioquía. En el capítulo 13 marca un hecho histórico en la iglesia de Cristo Jesús. En verdad es algo histórico. Es el primer viaje misionero de aquel hombre perseguidor de la iglesia, Saulo de Tarso. Ahora se llama Pablo. No nos olvidemos que Saulo, el nombre Saulo es en hebreo y Pablo es en griego. Es la misma persona, ¿no? Saulo en hebreo y Pablo es en griego. Tenemos que saber que al principio el enfoque del apóstol Pablo era ¿cuál? Era predicar a los judíos. Donde había judíos, él tenía la responsabilidad de predicar a los judíos, entrar a las sinagogas, estar en las sinagogas judías en diferentes pueblos y ciudades de Asia Menor en ese tiempo.
Luego del rechazo de los judíos al Evangelio, se cambió el enfoque y Pablo comenzó a predicar a los gentiles. Y gloria a Dios por eso, porque por ello nosotros podemos estar ahora adorando a nuestro Dios. Sí, por ello. Porque hay un giro total. Ya no predica a los judíos, ahora empieza a predicar ¿a quién? A los gentiles. Y el pueblo gentil sí aceptó el mensaje de salvación, el mensaje de Cristo. Y se expandió por todo el mundo, entonces conocido. Tenemos que comprender que cada viaje misionero que el apóstol Pablo hacía no era de pocos días, mis queridos hermanos. A veces se demoraba 1 año, a veces 2 años se demoraba. En este primer viaje misionero, mis queridos hermanos, se ha calculado que Pablo recorrió un promedio de 2.500 kilómetros. Claro, bueno, tenía su buen automóvil, tenía su jet, y entonces ahí ya podía llegar rápido, ¿no? No como ahora tenemos que andar unas cuantas cuadras para poder ir a evangelizar o ayudar a la hermana Carmita Navarro, imagínense. Entonces, 2.500 kilómetros. Hermanos, a muchos de nosotros nos cuesta salir a evangelizar dentro de nuestra ciudad o nuestra comunidad. Pero tenemos que hacerlo el esfuerzo y llevar adelante el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que tanto se necesita ahora, hermanos. Estamos viviendo en un mundo difícil. Yo no sé usted cómo le ve, desde qué perspectiva le ve. Sabemos que tenemos a nuestro Dios, somos temerosos de Dios, confiamos en el Señor, pero mis queridos hermanos, tenemos que vivir también la realidad como está nuestra sociedad. Y es que Cristo no existe en el corazón de mucha gente. Y es nuestra responsabilidad, mis queridos hermanos, llegar con la palabra del Señor a esas personas. A esas personas. Utilizando cualquier medio. Gloria a Dios que tenemos los medios digitales ahora para poder llegar con el mensaje de salvación. Decirles, Cristo existe. Es Dios. Dios eterno. Él ama a todo el mundo. Lo que no ama es las cosas que hacemos, hermanos. Mis queridos hermanos, este tercer viaje, el primer viaje de Pablo, es el comienzo de una nueva etapa en la vida espiritual. Vemos entonces que los primeros versículos de este capítulo, como fue la forma que Pablo y Bernabé fueron enviados en su primer viaje misionero. Y para esto está la iglesia de Antioquía. Tenemos la iglesia de Antioquía. Miren el versículo 1 del capítulo 13, que nos dice, Hechos 13, 1. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, ¿y qué más dice? Y maestros. Entre ellos estaban Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes del tetrarca, o sea, padre del Herodes que estaba en este momento, que se fue comido por los gusanos. Y también con él se encontraba Saulo. Hermanos, primeramente tenemos que notar el inicio de las iglesias locales. Es decir, las iglesias establecidas en una ciudad en particular con el fin de predicar la palabra de Dios en ese lugar. Había iglesias que podían ser las enviadoras prácticamente de los misioneros, y esa iglesia era de Antioquía. Podemos observar la iglesia de la ciudad de Antioquía, pero primeramente, mis queridos hermanos, respondamos una pregunta que todo cristiano debe saber. ¿Qué es para usted la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Sabemos qué es iglesia? La iglesia está compuesta ¿por qué? Por un grupo de salvos y bautizados. Nosotros formamos la iglesia Rey de Vida. Pero a veces damos una mala imagen en el sentido de que llamamos a la iglesia al templo. ¿Sí se ha dado cuenta usted? Vamos a la iglesia. Debería ser
Yo estaba pensando el otro día, debía ponerse Templo Bautista, ¿no es cierto? Templo Bautista, Rey de Vida, donde se reúne la iglesia Rey de Vida. Pero desde pequeños, por la tradición, hemos llegado a saber que qué bonita iglesia que está ahí, ¿no es cierto? Qué bonita la iglesia como está quedando, llamándole al edificio iglesia, y no es correcto, hermano. La iglesia somos nosotros, hermano, hombres y mujeres salvos y bautizados, adorando a nuestro gran Dios. Amén. Esa es la iglesia de Cristo. Ahora, ¿qué significa la palabra iglesia? Es otra pregunta. La palabra iglesia viene del griego que se llama eclesía. Y eclesía significa literalmente los llamados fuera. Eclesía significa los llamados fuera. Bueno, ¿y cómo es eso de llamados fuera? Fuera de su comodidad, fuera de su casa, para que vengan todos juntos a adorar a nuestro Dios. Sencillo, hermano. Los llamados fuera, fuera de las comodidades que tenemos en nuestros hogares. Muy sencillo, hermanos. Entonces, mire usted, o simplemente los llamados a adorar a nuestro Dios en algún lugar especialmente. ¿Sí? La iglesia es la congregación de los que hemos sido llamados por el Señor, hermanos. Hemos sido llamados por el Señor, ¿para qué? Si usted puede anotar unos versículos, porque no vamos a leerlo. Dice, llamados de las tinieblas a la luz, por ejemplo. Hemos sido llamados de las tinieblas a la luz, y encontramos en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9. También llamados a heredar las bendiciones de Dios. Mire, somos llamados a heredar las bendiciones de Dios. Y eso encontramos en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 9. ¿No? También somos llamados a ser parte de la familia de Dios. Somos hijos de Dios. Encontramos en Efesios capítulo 2, versículo 19. Y por último, llamados a vivir una vida de santidad. Llamados a vivir una vida de santidad. Y eso encontramos en 1 de Corintios capítulo 1, versículo 2. Entonces, para eso hemos sido llamados, para ser luz, para ser bendición de Dios, para ser parte de la familia de Dios y para vivir en santidad. Amén. Para eso somos llamados. En la iglesia de Antioquía había dos tipos de personas muy importantes, mis queridos hermanos. Dos tipos de personas muy importantes para la bendición espiritual de los miembros de la iglesia. ¿Cuáles eran esas personas importantes? En el versículo 1 nos dice que había, ¿qué cosa? Maestros y profetas, o profetas y maestros, ¿cierto? Habían dos clases de personas, profetas y maestros. Eso es lo que existía ahí, profetas y maestros. Los profetas son los que reciben el mensaje de parte de Dios y lo predican. Eso significa que serían los pastores, ¿no es cierto? Ahora yo quiero aclarar algo. Cuando hablamos de profetas, en el Antiguo Testamento Dios hablaba con un hombre especialmente escogido por Dios, que era un profeta, le hablaba audiblemente y le daba el mensaje para que él pueda transmitir al pueblo de Dios. Ese era un profeta. Eso era en el Antiguo Testamento. Pero mis hermanos, en el Nuevo Testamento ya no encontramos la voz audible de Dios. ¿Por qué razón? ¿Puede decirme por qué? Porque tenemos la palabra de Dios. Ahora, Dios transmite el mensaje a ese hombre profeta a través de la palabra de Dios, que viene a ser el pastor. Y el pastor es el que se encarga prácticamente de transmitir el mensaje del Señor. ¿Sí? Ese es lo que hace un profeta. Los maestros son aquellos que discipulan a los nuevos convertidos, profetas y maestros.
Entonces, los maestros son los que discipulan a los nuevos convertidos, instruyéndoles en ¿qué? En la sana doctrina. Hermanos, qué importante que en una iglesia haya maestros, porque tenemos una serie de hermanos de diferentes edades, adultos, ¿no es cierto?, jóvenes, más jóvenes y niños. Entonces, qué importantes son los maestros, hermano, ¿sí? Los maestros son aquellos que discipulan a los nuevos convertidos. Un pastor tiene que desarrollar las dos funciones, de pastor y también de maestro. Un pastor tiene que transmitir el mensaje de Dios y enseñar la sana doctrina, hermano, enseñar la Biblia. Es importante. El pastor tiene que a veces convertirse en pastor y también en maestro, y tiene que estar preparado y listo para poder enseñar lo correcto, enseñar la palabra del Señor. Pero muchas veces las congregaciones solamente quieren sermones que animen, que consuelen, que motiven, pero también es necesario que se nos enseñe, que se nos instruya, que seamos edificados. Hermano, eso es importante. No nos olvidemos, una verdadera iglesia, una iglesia cristiana, una iglesia bíblica, siempre va a existir pastores que hablen con la Biblia. Con la Biblia. Y la palabra de Dios nos ayuda a nosotros, o nos desnuda y nos hace ver lo mal que a veces andamos. Pero a veces dentro de la iglesia hay personas que dicen, no, me gusta el sermón del Señor porque, o del pastor tal, porque él no habla a la gente, tanto mejor me motiva a seguir adelante y me hace ver cosas bonitas. Hermanos, la palabra de Dios no es así. La palabra de Dios llega y pone el dedo donde tiene que ponerle. Eso es, mis queridos hermanos. Y eso tiene que hacer un pastor. Por eso, 1 Corintios capítulo 14, versículo 3, 1 Corintios capítulo 14, versículo 3, nos dice lo siguiente: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación. Capítulo 14, versículo 3 de 1 Corintios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y también ¿para qué? Para consolación. ¿Sí? Necesitamos ser edificados en la palabra de Dios. Necesitamos crecer, mis queridos hermanos, tener más conocimiento, ¿no? Pero también necesitamos ser exhortados. Cuando nosotros no andamos bien en nuestra vida diaria, la palabra de Dios es la que se encarga de desnudarnos y sacar a la luz lo que somos. Y después están diciendo, yo creo que alguien le contó al pastor de lo que yo estoy haciendo. Y no es así, es Dios a través de su palabra y utilizando al siervo para que pueda transmitir el mensaje. Pero también nos da consolación, hermanos. Nos consuela en estos momentos de dificultades, de problemas. Nos da esperanza. Nos da consuelo. Nos da la oportunidad de seguir confiando y creyendo más en el Señor. Eso es lo que hace el pastor a través de la palabra del Señor. ¿Sí? Una iglesia que no tiene conocimiento puede ser llevada cautiva de cualquier doctrina equivocada. Por eso Efesios capítulo 4, versículo 14, dice lo siguiente, Efesios 4, 14. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Éfeso, cuando dice, para que ya no sean niños, ¿qué? Fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean,
con astucia las artimañas del error. Hermanos queridos, cuando una persona, cuando un hijo de Dios, cuando una persona recién convertida no es discipulada, no es enseñada en la sana doctrina, es presa fácil para los falsos maestros. ¿Sí sabía usted eso? Es presa fácil para los falsos maestros. Es muy sencillo. Yo le hago una pregunta. ¿Qué respondería a una persona que viene y le dice, estos acontecimientos que están sucediendo ahora es porque ya estamos en la gran tribulación? ¿Cuál sería su respuesta? O si de pronto le dice, bueno, estamos ya en el milenio, porque el Señor Jesucristo, su segunda venida fue en 1914. ¿Qué le respondería a usted? Si usted no está preparado para responder, así será. Yo no sabía eso. Sí, el Señor Jesucristo ya vino en 1914. Y ahora estamos en el milenio. Y por eso es que todas estas cosas. O estamos en la gran tribulación. Es que la Biblia dice de la gran tribulación que habrá pestes, habrá muertes, habrá terremotos, habrá guerras y habrá todas estas cosas. Entonces estamos en la gran tribulación. Hermanos, para evitar eso, si usted tiene conocimiento de las Sagradas Escrituras, está preparado, usted no va a caer como presa fácil en esas cosas. O si vienen a decirle a usted, es que aquí nosotros en nuestra iglesia, usted para de sufrir, porque aquí le damos bendiciones, le damos dinero, le damos tantas cosas. ¿Cómo respondería usted? ¿Puede usted imaginar que hay tantas doctrinas que pueden engañarle fácilmente a usted? Si usted no está listo, no está preparado, no está discipulado. Porque el discipulado, ¿qué es? Es un estudio básico de la palabra de Dios. Es conocerle más a Jesús a través de su palabra y conocer sus promesas, conocer todo lo que tiene para cada uno de nosotros. Si nosotros no estamos preparados, vamos a caer fácilmente en las garras del enemigo. Eso es importante, hermanos. Yo les motivo, les animo. Si usted no ha hecho el estudio de discipulado, hágalo. Pero a veces nos da perecita. Hacemos el primer nivel y nos olvidamos que hay un segundo nivel. ¿Para qué? Si yo ya me bauticé. Pero no tiene conocimiento, porque con la palabra de Dios tenemos que estudiarla más y tener conocimiento. ¿Sí? Entonces, yo les motivo, les animo. Tenemos hermanos que están listos para discipular, son maestros en discipulado. Solamente depende de usted, mis queridos hermanos. Segundo, el llamado al servicio. Qué importante, ponga mucha atención. En el contexto podemos ver que la iglesia de Antioquía es la iglesia enviadora a los líderes para el servicio al Señor. Iglesia enviadora. Por eso en Hechos capítulo 13, versículos 2 y 3, que estamos estudiando, dice lo siguiente: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la hora que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y ¿qué dice? Y los despidieron. Los despidieron. Una despedida muy sencilla, ¿no? Que les vaya bonito. Y no es así, hermanos. La iglesia enviadora que hace este trabajo de imponer las manos y enviar es la que va a asumir responsabilidades de sostener a esos misioneros. ¿Sí? Entonces, en estos versículos podemos comprender los dos elementos indispensables para que una persona pueda verdaderamente desempeñar su labor de siervo de Dios. Dos elementos. Número uno, ser llamados por el Señor, dice el versículo 2, ser llamados por el Señor. Hermanos,
Todos somos llamados por el Señor. Todos somos llamados por el Señor para desempeñar cierta actividad en la iglesia. Todos somos llamados para compartir la palabra de Dios. Todos somos llamados para servir al Señor. No nos olvidemos. Pues una cosa es ser llamado y otra cosa es anhelar ser un siervo de Dios o un ministro del Evangelio. Repito, todos somos llamados al servicio del Señor, pero no todos anhelan ser siervos del Señor. ¿Sí me estoy explicando? Anhelar ser un siervo del Señor, o ese anhelo, es para los pastores y misioneros. Hermanos, hay muchos pastores y muchos misioneros que anhelaron servir al Señor y que dejaron todo en sus casas, sus posiciones, sus hogares, sus familiares, y se fueron a otros lugares para poder hacer lo que Dios les había pedido, el evangelismo. Hermanos, ese es un anhelo. No todos están llamados a ser pastores. No todos están llamados a ser misioneros. Todos somos llamados, pero no todos tenemos el anhelo para ese ministerio. ¿Sí? Entonces, con esta explicación, ¿qué quiero decirles? 1 Timoteo 3:1 dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Hermanos, lo mejor que puede un hombre hacer o una mujer hacer es servirle al Señor. Servirle al Señor. Como dije un día atrás, y le servimos no por obligación, le servimos por agradecimiento, por tantas cosas maravillosas que ha hecho Dios en nosotros. Recuerde solamente de dónde nos sacó, dónde estaba nuestro destino, ahora dónde estamos y cuál es nuestro futuro, cuál es nuestro destino. Por ese hecho de que Dios nos salvó, debemos ser agradecidos y servirle a nuestro Dios. Amén. Sí, mis queridos hermanos. Segundo, ser ordenado al ministerio con el respaldo de la Iglesia de Cristo. La ordenación, ¿qué dice el versículo 3 del capítulo 13? Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. La despedida es asumiendo la responsabilidad de la iglesia de sostener ese misionero, ese pastor que va a hacer la misión. Lastimosamente muchas personas no comprenden la importancia de la ordenación pastoral. Hermanos, menosprecian la ordenación al ministerio, muchas veces por no querer prepararse, mis queridos hermanos, por no querer estudiar, porque no querer prepararse. Yo recuerdo una vez me dijo, a mí a los 8 meses que yo llegué a la iglesia, dijo, ya el pastor ya me nombró pastor y me mandó a una obra a pastorear. Le digo, 8 meses. Dice, sí, a los 8 meses. Le dije, ¿y qué estaban haciendo los apóstoles con el Señor Jesucristo 3 años y medio? ¿Estaban vagando? Hermanos, muchas veces por no querer prepararse, se nombran apóstoles, o se nombran profetas, se nombran pastores y qué sé yo, ¿no? Entonces, por no haber cumplido los requisitos de la iglesia local, porque la iglesia local es la responsable ¿de qué? De enviar misioneros o de mandar pastores. La iglesia local, mis queridos hermanos. Y tiene que ser una responsabilidad de la persona que va a hacer ese trabajo. No podemos ver que la ordenación, pero podemos ver que la ordenación al ministerio es bíblico y es un honor poder recibirle en la vida. Hermanos, la ordenación es cuando la iglesia invita a un grupo de pastores bautistas, hablo por la iglesia bautista,
invita a un grupo de pastores de otras iglesias bautistas, dice, vamos a tener una ordenación de un pastor o 2 pastores o 3 pastores porque van al servicio del Señor, van a ser enviados. Vienen los pastores, ponen a los candidatos o al candidato ahí y le hacen una serie de preguntas relacionadas al pastorado y el candidato tiene que responder a esas preguntas. Si el grupo de pastores está de acuerdo con lo que respondió, entonces oran imponiéndole las manos. Eso se llama la ordenación. Entonces, de ahí en adelante, el pastor es ordenado. Ya no es un pastor laico, y es un pastor ordenado. ¿Sí? Un pastor ordenado. La autoridad es otra cosa, hermano. La autoridad le da la iglesia, pero la ordenación viene de Dios por medio de los pastores. ¿Sí? Ok. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Hay muchas veces los pastores y ministros del Evangelio pueden no ser de nuestro agrado. ¿Sí sabía usted eso, no es cierto? Pueden no ser los que nosotros quisiéramos que fueran. Pero tenemos que comprender, mis hermanos, que un verdadero siervo del Señor no se ha llamado a sí mismo, no está donde está porque Él lo quiere, sino porque el Espíritu Santo lo ¿cómo es la palabra? Le plació a Él llamarlo. Por tanto, no nos encontremos juzgando a siervo ajeno. No podemos juzgar a un pastor, hermanos. Si sabemos que esa persona es un pastor, pues respetémosle como un pastor. Oremos por el pastor. Que Dios le utilice a ese pastor, que le dé sabiduría para que pueda transmitir la palabra del Señor. Hermanos, no juzguemos. Oremos por esa persona porque es un siervo del Señor. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 14, versículo 4, Romanos 14, 4, dice lo siguiente. Si ustedes me ayudan, pueden encontrar. Romanos capítulo 14, versículo 4 dice lo siguiente. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerlo estar firme. Entonces, no podemos juzgar, hermanos, no podemos juzgar. El pastor también es humano, hermanos. También es humano, puede equivocarse, sí, pero permita que le juzgue Dios y no juzguemos nosotros, ¿sí? Vamos al tercer punto, el primer viaje misionero. Primer viaje misionero. El primer viaje misionero fue realizado por 3 personas, Bernabé, ¿quién más? Saulo y Marcos. 3 personas, 3 hombres que fueron puestos sus manos y orado y fueron enviados. Juan no es el discípulo de Jesús, sino Juan Marcos, recuerden. Juan no es San Juan, el apóstol, ¿no? Es Juan Marcos, el que escribió el Evangelio según San Marcos, pero no es apóstol. Él fue el escritor del Evangelio según San Marcos, pero no es apóstol, ¿sí? Entonces, interesante esto, fue Marcos sobrino, y Juan Marcos fue sobrino de Bernabé, que un día se convirtiera en el escritor del Evangelio, en verdad. Pero ¿qué sucedió con estas personas? En Hechos capítulo 13, versículo 4 encontramos, dice, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Salieron de Antioquía y se fueron en dirección ¿a dónde? A Chipre.
Fue su primer viaje, ¿no? Ahora, ¿ellos fueron sin rumbo? Pregunta. Ellos no fueron sin rumbo, ni fueron a donde les dio el deseo de ir. Ellos fueron donde el Espíritu Santo les envió. Hermanos, tenemos que notar algo. El Espíritu Santo les envió a Chipre. Fácil hubiese sido que les envíen a Tarso, que les envíen a Éfeso o a Corinto, ¿no? Pero les envió a Chipre. Por una sola razón, mis queridos hermanos. Que el Espíritu Santo ya los había enviado a Chipre es algo sobre lo que debemos reflexionar nosotros. Y pongan mucha atención, mis hermanos. Pues Chipre era la ciudad natal de uno de los 3 misioneros. ¿Cuál era? ¿Quién era de Chipre? ¿Quién sabe? Abran sus Biblias. Hechos capítulo 4. Vamos un poco más atrás. 36 y 37. ¿Ya tenemos? Dice lo siguiente. Entonces, José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre. Y van a recordar algo más. Como no tenía como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y le puso a los pies de los apóstoles. ¿Ya recuerdan? Y después de que él dio esa ofrenda, dio eso a los apóstoles, ¿recuerdan lo que pasó con Ananías y Zafira? Cuando dijeron, no, pues si ellos den eso, magnífico, nosotros también vamos a vender nuestra heredad y vamos a poner en las manos de los apóstoles. ¿Pero qué sucedió ayer? ¿Recuerda usted? Cuando vendieron la heredad, dijeron, yo creo que no. Se arrepintieron, hermano. Se arrepintieron y dieron solamente una partecita. ¿Y qué les sucedió a ellos? ¿Recuerdan? Murieron. Porque mintieron ¿a quién? Al Espíritu Santo, que es Dios. Entonces, mire usted, este Bernabé, que vendió la propiedad en Chipre para poner a los pies de los apóstoles el dinero que había vendido la propiedad, el Espíritu Santo lo utiliza y lo manda otra vez a Chipre, porque ahí vivía su familia, hermanos, porque ahí vivía su familia. Entonces, hermanos, la razón que el Espíritu Santo utiliza a Bernabé en Chipre es para que vaya a evangelizar a quienes él conocía. Sus familiares, sus parientes, sus amigos, su comunidad. Eso es lo que hace el Espíritu Santo primeramente con él. Si de algo tenemos que estar seguros es que al igual que Bernabé, el Espíritu Santo quiere que los primeros a los que nosotros prediquemos el Evangelio es a nuestra familia, hermanos. Es nuestra familia, que no conocen de Cristo. No nos cansemos. Yo estoy seguro, mis hermanos, que muchas de las personas que usted les predique el Evangelio, de sus familiares, le van a decir algo que no es correcto. Estás loco, estás fanático, y lo van a hablar. Pero no se preocupe, hermanos. Usted cumpla con su misión que el Señor le ha encargado. Predíqueles, dígales que el Señor vive, que el Señor salva, que el Señor es Dios, que el Señor Jesucristo es Dios, que Él va a venir y está muy pronto en regresar por cada uno de nosotros. Que preparen su corazón, que preparen su alma para el retorno de Cristo. Es nuestra responsabilidad, su responsabilidad, mi responsabilidad. No les va a agradar, hermanos. Lo mismo a sus amigos, a sus vecinos, a la comunidad de usted, donde usted vive. Nuestra parentela y a los que viven alrededor nuestro. Esa es la responsabilidad de cada uno de nosotros.
Y aquí notamos nosotros que el Espíritu Santo dijo, bueno, primero anda a ganar a tu familia, anda a predicar a tu familia y anda a predicar a tus vecinos y a tus parientes. ¿Qué nos enseña eso? Que nosotros debemos hacer lo mismo, hermanos. Ese es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir. ¿Qué es fácil? No es fácil, hermanos. Dígale a su hermano, a su padre o a su primo que Cristo ha cambiado tu vida. Pero también usted tiene que darle muestra de que Cristo ha cambiado su vida. Amén. Si no, ¿cómo puede predicarle? La primera herramienta evangelística en nuestro propio testimonio es nuestro propio testimonio. Y eso es lo más importante en nuestra familia, hermanos. Nuestros familiares van a ver en nosotros el cambio que decimos nosotros haber experimentado. ¿Que somos diferentes? Pues seamos diferentes. Mostrémonos diferentes a ellos. ¿Cómo está nuestra relación? ¿Cómo está nuestro testimonio? ¿Cómo está nuestro estilo de vida ante los ojos de aquellas personas? ¿O sigue siendo, o seguimos siendo los mismos que éramos antes de que conocer a Cristo? ¿Cómo está nuestro testimonio? La base fundamental para poder predicar el Evangelio es que hayamos experimentado un cambio en nuestras vidas. De lo contrario, no tenemos autoridad para poder enseñar ni para poder predicar. Tenemos que tomar en cuenta, mis queridos hermanos. Hermanos, no hay otra forma de predicar el Evangelio sino con nuestro estilo de vida. Convenzámonos de eso. Tenemos que estar convencidos de aquello, hermanos. Vamos a dejarle al apóstol Pablo y a Bernabé ahí en la isla de Chipre por 8 días. Tienen que descansar, ¿no es cierto? Vamos a dejarle para que prediquen los 8 días, prediquen al resto de gente, sus familias y todo, mientras nosotros también nos vamos a predicar en otro lugar a nuestros parientes, ¿sí? Luego de 8 días vamos a ver qué más hace el apóstol Pablo con Bernabé, ¿sí? Amén. ¿Qué hemos aprendido ahora? Cosas importantes, como por ejemplo, que hay profetas y hay maestros. Los profetas del Antiguo Testamento son los que recibían el mensaje directamente de Dios, ¿no es cierto?, para transmitir al pueblo de Dios. Los profetas del Nuevo Testamento son los pastores, los que le reciben el mensaje de Dios a través de su palabra y pueden alimentar a la iglesia. Y también los maestros. Los maestros son aquellos que están encargados de enseñar la Biblia, enseñar la sana doctrina, para que no seamos niños fluctuantes, convencidos de las malas doctrinas que existen en el mundo, ¿sí? Y también aprendimos de que Dios puede manejar nuestra vida y ser testimonio para mucha gente, incluidos nuestros familiares. Amén. Eso es, mis queridos hermanos. Esperemos pues que algo hayamos aprendido en esta noche y nos vemos la próxima semana con este mismo canal y a esta misma hora. Puestos de pie, por favor. Vamos a orar, ¿sí? Amado Padre, bendito Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre Santo, por tu palabra, porque nos enseñas las responsabilidades que cada uno de nosotros tenemos. Gracias, mi Dios. Bendito Padre, gracias. Te damos por la oportunidad que nos has dado de reunirnos en este lugar, en tu casa, Señor. Un grupo de tus hijos que somos tu iglesia. Bendito Dios, llévanos a nuestros hogares con tus bendiciones. Y por favor te ruego, mi Dios, protege nuestra familia, protege nuestra iglesia, protege nuestra ciudad, protege nuestro país. Tú sabes cómo estamos, Padre. Guárdanos, Señor mi Dios, y toma el control de todas las cosas que están sucediendo, Señor mi Dios. Por favor, que no pasen a mayores, mi Dios. Protégenos, Señor, y así podremos cumplir con los propósitos que tú tienes para cada uno de nosotros en nuestra vida. Gracias te damos, mi Dios eterno, y te pedimos
tu dirección. En el nombre de Jesús te oramos. Amén y amén. Gracias, queridos hermanos, por su tiempo. Que el Señor les bendiga. Y gracias, mis queridos hermanos y amigos que están conectados a las redes sociales en esta noche. Que el Señor los bendiga grandemente. En el nombre de Jesús. Amén.